vamos a una presentación. Buenos días a todos. Bienvenidos al enésimo Enso Café. El tema de en principio, era hablar sobre la creatividad a nivel tanto de movimiento como en otros aspectos, transferencias y demás. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de los asistentes, ya que estamos aquí. Empiezo yo, soy Pablo Añón, fundador de Enso Movers, y ahora mismo estoy aquí en Alemania. Iba a decir estudiando un máster, pero ya no. Eso ya ha acabado. Y bueno, voy a ir diciendo por turnos para que no nos solapemos. Pablo. Vale, hola, soy Pablo, entrenador de Enso Movers, y estoy aquí en mi casa con un viento infernal resguardado. A ver si sobrevivimos. Juanjo. Buenos días. Pues soy Juanjo Viciana, soy estudiante de Enso Movers desde hace un mes y medio, más o menos. Y nada, trabajo en Almería, ahora mismo estoy en Murcia, también aguantando un poco el temporal que parece que ha pasado. Y pues nada, con muchas ganas de aprender de este grupo que he descubierto hace poco y parece que me está aportando buenas cosas. Eric. Buenos días, soy Eric Invernón. Estoy en el bus de camino con mi pareja a la montaña. Y también soy estudiante de Enso Movers, solapado con Ido Portal, que bueno, acabaré con Enso Movers. O sea, me acabaré quedando con Enso Movers y sí, me dice mi pareja que baja un poco la voz. Bueno, Álvaro. Bueno, hola, yo soy Álvaro Medina. Ahora mismo estoy viviendo en Santander. Soy estudiante de Enso Movers desde hace 3 años y poco. Llevo ya bastante tiempo con ellos, la verdad. Y recientemente he empezado a trabajar para Víctor. Está aquí también presente. A ver, empalmamos. Víctor. Hola, muy buenas. Yo soy Víctor. Lo mismo que dice Álvaro, desde Santander. Yo, llevo con vosotros desde hace un añito, ¿vale? Por circunstancias y curro tuve que parar una temporada, pero bueno, vamos a retomar de nuevo seguro, con muchísimas ganas. Y nada, aquí también pasando el temporal que es muy bestia, hay que abrigarse en casa, así que café y buenos alimentos, y adelante. Un placer. Chris. Bueno, muy buenas, yo soy de Málaga, aunque vivo en Barcelona ahora. Y llevo una semana con vosotros. Bueno, todavía no una semana, porque desde Enso Café. Y súper contento, con muchas ganas de todo. A ver, Chris, si puedes arreglar un poco el micro, porque yo he escuchado un cuarto de lo que has dicho. Yo he escuchado 2 tercios, pero sí. Hay problemas técnicos de sonido. Sí, normal. ¿Se escucha ahora mejor? Es como que hay mucho eco y y se bloquea el sonido del micro o algo así. O que puede que alguien tenga los altavoces puestos muy altos y por eso se escucha un poco de rebote. Igual los cascos los tienes puestos, pero no están conectados. No, sí. Lo intento solucionar. Voy a tocar. Ahora sí, yo creo. Mira, a ver. Bueno, y mientras, Ana. Venga, ahora vuelvo. Ahora vuelve a mí. A ver. Vale. Perfecto. Vale, yo soy Ana, llevo 3 meses con Enso. Y aquí la verdad es que no sé de qué mal tiempo habláis porque aquí hace bastante buen día. Y nada, a ver el café mañanero, a ver qué sacamos de aquí, porque estoy un poco desubicada ahora mismo. Es la primera vez que me conecto a un Enso Café. Ya, bueno, verás cómo te ubicas ahora con facilidad. Sí. Vale. A ver, para los nuevos participantes siguientes, la idea de estas charlas es
pues una charla distendida, como si quedáramos en una cafetería a hablar de temas misceláneos. Puede divagar el tema lo que sea. Vamos a intentar simplemente respetar un poquito los turnos de palabra para que se entienda un poquito. Y conocernos también y crear un poquito de comunidad. Entonces, voy a presentar un poquito el tema, cómo se me ocurrió y lo que tengo al respecto. Y ya vamos tirando de ahí a partir de lo que salga o los apuntes que tengo de aquí. Y el tema por el que habéis sido convocados es la creatividad. Y surgió porque, en fin, como muchos sabéis, a mí me gusta mucho probar de todo y indagar en aquellos aspectos en los cuales coger un poquito y dedicarle horas, y así poquito a poquito pues he desarrollado una serie de prácticas enormes, no solo en movimientos, sino a nivel personal. Y el otro día pensando me di cuenta que la creatividad es un ámbito que tengo bastante abandonado, sobre todo la creatividad sin propósito. Es decir, vamos a ponernos a crear, especialmente en la última época en la cual estaba haciendo la tesis de máster. Y estuve calentándome un poquito la cabeza. Además, mi madre es pintora y hablando con ello, y estuvimos hablando sobre la importancia de la creatividad a nivel cerebral, sobre si transfiere o no de un ámbito a otro. Y estuve calentándome mucho sobre si se practica, si no, si transfiere, cómo practicarla, los requisitos para que surja y demás. Así que vamos a empezar un poquito por a ver qué pensáis o qué pensamos que es la creatividad o un poquito los pensamientos que tenemos al respecto. El que quiera que tenga algo que decir. Bueno, si queréis empiezo comentando yo un pequeño aporte para que os lancéis luego a la piscina. Creo que es evidente que tenemos diferentes niveles de creatividad, ya hablemos de individuo o práctica. Hay gente altamente creativa en una disciplina que no son individuos creativos. Y tenemos individuos altamente creativos que no conocen disciplinas concretas y ahí no pueden expresar creatividad. Entonces, lo que está claro, y ahí podemos ahora indagar y ver qué opinamos y cómo creemos que se correlacionan, que hay diferentes niveles de creatividad. ¿Podrá haber transferencias en creatividad en ámbitos genéricos desde lo específico hacia lo general? ¿O ocurre desde lo general hacia lo específico? Pongo un ejemplo, una persona que tiene un rasgo psicológico menos conservador, más progresista, que básicamente por definición a nivel psicológico es la tendencia a salir de lo seguro, de la zona de confort y explorar nuevas posibilidades. En ámbitos de supervivencia, todas las sociedades se caracterizan por estos dos grupos de población, grupos más conservadores, más proteccionistas y grupos más exploratorios, más creativos en cierto punto de vista. Este tipo de rasgos son un elemento fundamental para ser altamente creativo luego en una disciplina, o la práctica nos puede llevar a generar una situación similar. ¿Hay transferencias? Sí, y si pensáis que va más por que alguien es creativo o la creatividad se trabaja. Ambas, creo yo. O sea, innatamente puedes ser creativo desde pequeño y que además lo cultivas porque te gusta ser creativo y lo vas cultivando. Claro. Y a lo mejor lo descubres mucho, o sea, a los 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico, y empiezas a ser creativo allí. Y eso es cultivarlo. Creo yo, a mi parecer. También te digo que el tema de ser creativo en un campo y que tenga referencia a los demás tiene dos vertientes, como decía Pablo, que es uno, la personalidad, y otro, los recursos que tengas en esa disciplina. Y ahí planteo una pregunta rápida, que es ¿quién es más creativo, el que tiene la idea o el que la ejecuta? ¿Quién sería más artista? ¿Quién sería más...? Eso ¿sabes? me lleva a mí al... No tiene que ver con la creatividad en sí, sino al post que pasé hace poco por el grupo, hace 2 días, que hablaba sobre que lo importante es ejecutar. Y me lleva también a un libro que se llama Originals, que habla sobre
la gente, digamos, original, ¿no? La que inventa nuevas cosas y demás. Y habla sobre cómo lo importante no es las buenas ideas. Que las buenas ideas las tenemos todos. A todos se nos ocurren cosas y dicen, ¡guau, esto qué bueno es! ¿Por qué tal? Que la gran diferencia es que la gente que, en este caso, la que ha pasado a la historia como revolucionarios por alguna invención o por algún cambio político, lo que sea, ha sido no los que han tenido la idea, sino los que lo han puesto ahí. Y que muchas veces estaban mucho menos seguros de lo que hacían y que lo único que los ha diferenciado de los que tienen la idea ha sido que se han mojado, que han dicho, yo lo pongo ahí fuera. Y se han atrevido a hacerlo a pesar de las consecuencias. Yo ahí bueno, perdón, disculpa. No. Nada, o sea, yo solo quería hacer un inciso que esto, bueno, me recuerda a la situación actual realmente de cómo funciona el movement. Básicamente, el movement nació porque Ido hacía algo que ya hacía mucha gente de antes, que es al final mezclar varias disciplinas tratando de mejorar el cuerpo. Entonces, al final, ¿qué diferencia ha Ido del resto de personas? Que él lo ejecutó, que él lo hizo. ¿No? Es la principal diferencia. A nivel filosófico, creo que él también se diferencia un poquito de lo que había antes, aunque a la praxis hubiera cosas previas muy parecidas. A nivel filosofía, creo que él fue un antes y un después. Pero fíjate, voy a hilar eso con lo que ha dicho antes Eric. Sí, voy a hilar eso con lo que ha dicho antes Eric. Es creativo Ido al plantear el concepto filosófico de la práctica de movimientos desde una perspectiva genérica. Y todos los demás que hemos conocido ese enfoque, ¿no somos creativos al practicar movement? ¿O es creativo el que ejecuta? Muy buena pregunta, pero no, yo creo que son creativos ambas partes. De hecho, yo discrepo con, si me lo permite, con Pau, mi maestro. Cada vez que discrepes es un set más para tu programa. Por ejemplo, Steve Jobs no era ejecutor. Era ideador, él no era técnico, él no sabía nada de programación. Bueno, supongo que sabría un poco, pero que él lo que hacía era juntar a los cerebros que ejecutarían su idea. Y para mí Steve Jobs es un referente de creatividad, que ha cambiado muchísimo el concepto de diseño. Así que, ya a mi parecer, los dos son igual de creativos. Sin embargo, si tú ejecutas la idea de otro, por ejemplo, yo vengo de la música y hay productores fantasmas que ejecutan la idea de otra persona. Para mí, el creativo es el ideador de esa canción, que va a ser un éxito o no, y el ejecutador simplemente es el pincel. Es una buena forma de verlo. En este caso. Pero una cosa, en ese caso tú dices es el pincel, pero cuando tú ejecutas te encuentras los problemas. Me refiero a que tú puedes tener una idea, pero a la hora de lanzarla no sabes cómo va a resultar. Entonces, la persona que se moja, como dice Pau, es la que luego va a tener, claro, es la que luego va a tener que adaptarse a los fallos o las consecuencias de poner en práctica esa idea. Y al final, yo creo, sí. Exacto. Bueno. ¿Qué? ¿Habla alguno? No, acaba tú, acaba. No, ya estaba terminando. Era básicamente eso. No pasa nada. En relación a lo que estáis hablando, creo que al final no es el que hace, sino el que hace teniendo que tomar decisiones, algún tipo de decisión por el camino. Creo que es la toma de decisiones a la hora de manifestar algo lo que nos obliga a ser creativos. Exacto. Ahora, cuando el camino, la pathway está mega definido, mega clara y no queda lugar a la incertidumbre, esa toma de decisiones ya es que ni ocurre, ¿no? O sea, puede ser un sí o no, pero no hay que tomar una decisión consciente en ese momento de decir A, B, C. Creo que es eso. Ahí está, es el punto en el que yo definí la creatividad, ¿no? Yo creo que... Claro, el grado de libertad, que justo lo quería aportar yo. Sí. Justo es eso, es el grado de libertad que tú tienes al ejecutar esa idea. Quizás es lo que diferenciaría si puedes ser creativo o no. Tiene que haber una toma de decisiones con cierto grado de libertad. Esa puede ser igual la premisa. Yo es que creo que estamos un poquito mezclando quién tiene, digamos, el reconocimiento de la idea
o quién tiene valor o a quién se le adscribe esta idea y mezclándolo con diferentes tipos o niveles de creatividad, porque es cierto que hay un nivel de creatividad que es tener una idea, que es lo que sería Steve Jobs, pero luego hay otro nivel de creatividad en, por ejemplo, como decía Ana, llevar esa idea a cabo y encontrarte con problemas por el medio y decir, bueno, ¿cómo sorteo estos problemas? Que se puede ser más mecánico o menos mecánico y más creativo o menos creativo. E incluso también hay otro nivel de creatividad que es cosas que ya están hechas, verlas desde otra lente y ver cómo encajan, ¿no? Como podría ver lo que ha sido oído. Yo, por ejemplo, en algo que puede parecer relativamente poco creativo, como es la física, que es el máster que he hecho, tiene una componente importante en el sentido de que tienes que mirar todo lo que está ahí fuera y ver cómo coges 4 cositas y ver cómo encajan e hilarlas tú. Y en ese proceso tienes que... Toma, eso no sabíamos que se podía. Es el nuevo levantar la mano de clase. Pero tienes que aprender a ver esas ideas desde una nueva perspectiva y casarlas. Y en ese casar hay muchas veces que dices, bueno, no casa. ¿Cómo lo hago para que esto cuadre? Y ahí tienes que innovar. Y ahí también hay valor. En otros ámbitos da menos pie. A lo mejor, como dice Eric, en el ámbito de la música, si dice, no, es que ya tengo esta canción y dices, bueno, pues esta canción la cojo y te la robo. Y dices, pues bueno, es lo que hay. Me la has mangado. Yo creo que dentro de lo que puede ser la creatividad, parte de que puede ser una persona que pueda ser observadora, ¿vale? Porque entra dentro del carácter de la exploración, para mí, ¿no? El que una persona llegue a querer hacer movement o hacer movement es que quiere algo más, ¿no? Creo que si los que estamos aquí queremos seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que uno de los principales factores o problemas que hay hoy en la sociedad es que queremos que nos lo den todo hecho. Sí. Entonces, como lo tenemos todo a tiro de piedra, el llegar a ser creativos es muy difícil, ¿no? Creo que con este tema COVID ahora, cuando nos han metido en casa, la gente no era capaz de crear su propio entreno, ¿no? Por ejemplo, por hablar de hacer algo por sí mismo, claro. De qué manera yo puedo ser creativo. O sea, sí, tengo que observar, habla Eric muy bien de Steve Jobs en este caso, y se dio cuenta en su momento de cuál era la necesidad humana en ese momento en cuanto a la informática como desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros de una manera o de otra ser creativos? Primero observando y luego explorando cuáles son las necesidades que nos hacen falta para poder ponerlas en juego. Creo que eso Ido lo ha hecho muy bien, mezclando un poquito todo, ¿no? Pues la danza, la capoeira, el trabajo de fuerza, halterofilia, bueno, pues todas estas cositas que al final es cómo voy a ser capaz yo de mezclarlo en uno, ¿no? Y bueno, pues creo que desde mi modo de ver creo que es un poquito así. Eso que la sociedad nos da hoy, desde el móvil lo consigo todo, haciendo un clic, un poco por ahí. Me lo guardo porque ahora vuelvo. Juanjo, que ha pedido permiso para hablar. Sí. Perdón. Sí. No vi la mano. Perdón. Yo, en este sentido, bueno, me habéis despertado ahora mismo una duda entre si hay una diferencia, porque parece que lo estáis poniendo como en comparación entre la creatividad para inspirar a alguien a que haga algo y la creatividad para ejecutar algo. Yo creo que están al mismo nivel, pero creo que Eric ha dado en el clavo con el concepto, y es el concepto de libertad. Es decir, yo creo que están al mismo nivel porque en uno estás creando libertad para hacer algo tú mismo y en el otro estás creando libertad para otros. Por tanto, creo que no tiene tanta importancia quién lo hace o quién lo piensa, sino que estás como creando un nuevo camino para hacer algo. No sé qué pensáis sobre esto, si debemos crear una jerarquía entre el que lo piensa y lo ejecuta. Yo creo que el camino de la libertad es la clave. Sí, o sea, no jerarquía, pero saber distinguirlo, ¿no? Como un coreógrafo que es muy creativo porque se inventa la coreografía, pero no la baila. Los bailarines. Y ahí, si estuviera aquí Paloma, hay muchos bailarines que les dices, haz algo, y te dicen, jejejeje.
¿Que haga qué? Dime qué. Claro. Ser bailar se considera una disciplina muy, muy creativa, pero realmente lo que tú estás diciendo, si eres un bailarín, tienes una gran libertad de posibilidad de movimiento, de gestualidad dentro de tu disciplina, pero nunca ejecutas con una premisa de creatividad, nunca estás siendo creativo, eres un individuo creativo, en tu disciplina eres creativo, desde luego que no, eso lo encontramos en otras disciplinas muy, muy, muy abiertas, como pasa con el mundo del parkour, incluso de las acrobacias. Conozco incontables practicantes que en su vida han improvisado una secuencia de movimiento de parkour. Incontables. Y es algo bastante triste porque es relativamente fácil en esa disciplina. Tiene tal grado de libertad de movimiento y de adaptación que a nada que uno se ponga a responder con su cuerpo a lo que se encuentra, en vez de intentar con mi mente adaptar el entorno a lo que quiero hacer, vas a ser creativo, porque ser creativo en un contexto de una disciplina muchas veces consiste en responder al feedback que te va llegando, como pasa en las artes marciales. Si tú quieres imponer tu secuencia, yo impongo mi secuencia y lo hago así. Así es como te van a llevar a la lona. Un buen artista marcial debe ser creativo, debe conversar con el oponente y básicamente le llega un feedback y tiene que darle una respuesta, tiene que tomar una decisión y esa decisión debe ser creativa hasta cierto punto, ¿no? Entonces ahí es curioso, ¿no? La diferencia entre disciplinas creativas que igual no lo son tanto. Pues voy a coger el hilo de eso porque una disciplina a la cual estoy dando personalmente bastante últimamente es a la escalada. Y resulta súper interesante cómo en la escalada, lo comentaba también Ido por ahí, tenemos que dejar de citar a Ido tanto, hablaba sobre que hay mucha gente muy inteligente haciendo boulder y escalada. Le gusta, es un deporte que le gusta mucho a los físicos y a los matemáticos. Y cuando lo pruebas, ves un punto creativo que no se ve a primera vista, y es que cada persona resuelve una vía o una ruta de boulder dependiendo de sus capacidades personales, ¿no? Es como, yo tengo estas fortalezas, tanto externas como externas e internas, y estas debilidades externas e internas, ¿no? Desde la fuerza de las manos, puede ser, a la fuerza dorsal, flexibilidad, pero luego también puede venir... de palanca. Sí, pero a nivel también de miedo, ¿no? Hay gente que dice, a mí es que me da mal rollísimo ponerme boca abajo. Y tú dices, bueno, a mí no. Entonces lo resuelves de una manera o de otra. Y en ese sentido es súper interesante ver cómo cada persona resuelve una pared de una forma o de otra. Pero tienes que estar abierto a la creatividad. Y eso es algo que tenía aquí apuntado. Y es que lo ha comentado Víctor también. Y es que tienes que darle espacio a la creatividad. O sea, la creatividad, creo, un punto importante al que he llegado en estos días pensando en ella, es que necesitas reconocer que está ahí y darle ese espacio. Es decir, y que no necesitas que alguien te diga qué hacer. Cosa que creo que es algo lo que choca mucho, ¿no? Hay gente, por ejemplo, aquí la cultura del movimiento, que el tema de floorboard, ¿no? Que es como el paradigma de la creatividad ahora, todo el mundo haciendo floorboard. Y parece que la gente llega diciendo, es que quiero que me enseñes a hacer floorboard. Y muchas veces la respuesta es, ¿te has puesto a probar hacer floorboard alguna vez sin que nadie te enseñe? ¿Te has puesto en un espacio abierto, más o menos, cómo decir, bueno, a ver qué sale de aquí? ¿Qué puedo inventarme? ¿Qué puedo hacer? Pero ya te lo digo, eso lo hace muy poca gente, muy poca gente tiene... Muy poca gente... Sí, dale. Vale. Es que llevo un rato intentando comentar una cosa porque habláis, prueba, experimenta, muy poca gente sale digamos, del molde, ¿no? Por así decirlo. O sea, tenemos que entender también que el ser humano trabaja por esquemas mentales y el darnos cuenta de que estamos en esos esquemas requiere también de un trabajo interno bastante grande. Yo, de hecho, justo cuando dijisteis de hablar de este tema, yo me estaba leyendo, bueno, me estoy leyendo, todavía no me lo he terminado, Lateral Thinking se llama, es un libro bastante, es muy didáctico, no se mete mucho en profundidad, pero toca esos temas de cómo estamos todos en el molde y nos cuesta darnos cuenta de que hay más posibilidades. Y aparte de eso, para hacer, por ejemplo, escaladas
que yo estaba... Voy a poner mi ejemplo, que era súper amateur. Antes del confinamiento empecé a escalar, bueno, a boulder era. Y yo me daba cuenta de que yo no tenía el conocimiento sobre esa disciplina suficiente para improvisar, porque básicamente estaba intentando no morirme y no caerme. Era todo lo que era mi objetivo, ¿no? Y cuanto más conocimiento de un campo tienes, más te puedes dar cuenta de que hay subdisciplinas y que puedes mezclarlo y que a lo mejor es como el tema, yo qué sé, de la salud o de las intervenciones terapéuticas. Te das cuenta que si eres nutricionista te hace falta un entrenador y si eres entrenador te hace falta un médico o lo que sea, ¿sabes? Que siempre tienes que conocer muy bien el campo en el que trabajas, creo que para salirte de ese esquema. Aparte de darte cuenta de que estás en el esquema, que es bastante complicado. Y Es nada, esta era lo para que quería ser decir. ¿Pensáis? Al hilo de esto pienso un poco que la creatividad hay que estimularla. Porque creo que muchas veces necesitamos, bueno, depende mucho de factores externos, ¿no? Como por ejemplo, nuestras relaciones sociales, la gente con la que nos rodeamos, o nuestro entorno. Muchas veces podemos ser creativos, pero no lo sabemos o estamos ahí dormidos un poco en ese punto. Como que vamos en nuestra rutina, no sé, nuestro trabajo, nuestro tal, y necesitamos como, no sé, ese estímulo, rodearnos de alguien que nos impulse, ¿no? Nos haga ser creativos, sacar esa parte de creatividad. Sí, yo pienso lo mismo. Si pensáis en la escalada, que es de lo que estamos hablando en realidad, pensáis que, por ejemplo, lo que ha dicho Ana, de que cuando estás en un brete, estás intentando no morirte, a veces llega un punto en el que dices, vale, voy a poner la mano aquí, voy a probar y voy a tirar. Y al final tiras y dices, lo he conseguido. ¿Creéis que ese estado de estrés que genera una situación puede dar vía a que se cree algo nuevo? Es decir, que cree la creatividad ese estado de estrés. Por supuesto. Sí. Yo creo que pasa mucho en la escalada, por ejemplo, en ese tipo de cosas que llegas y dices, joder, solo o haces algo y decías, he encontrado la única opción que había, seguramente habría más, pero cuando tú lo haces, sientes como que he encontrado la única opción que había, viva yo, ole yo. Claro. De hecho, voy a lanzar... bueno, sí. Cuenta. Nada, o sea, yo solo quiero dar otro ejemplo de lo mismo, que bueno, esto suena muy mal, ¿no? Pero al final, otro ejemplo de que la creatividad surge en el periodo de mucho estrés tienes la guerra. Sí, claro. En los periodos de guerra es donde más armas, donde más creatividad, donde más se ha inventado todo, donde más invenciones ha salido. Claro. En un momento de estrés de decir, o mato o me matan. En necesidad, ¿no? La necesidad vive el ingenio. Exacto, entonces, bueno, yo qué sé, mira, tienes el mejor ejemplo, tienes las armas nucleares. No, es que, Mira, un campo un campo altamente creativo es el ámbito de la ingeniería. Es un ámbito aplicado en el cual esa gente básicamente se enfrenta a la resolución de problemas. Tiene un problema delante y tiene que ser resolutivos. Y para ser resolutivo muchas veces te tienes que salir del molde. Porque si el molde no te da la respuesta, como un buen entrenador funciona con principios, no funciona con recetas. Si tienes una receta esquematizada, no va a valer para gran parte de lo que tengas que prescribir, ¿no? Quería lanzar una pregunta. A ver qué opináis. Uy, el autobús. Sí, acaba el pitido y la lanza. La voy a... Preparado. La estoy rumiando. No, creo que es interesante. ¿Qué opináis? ¿La creatividad tiene valor por lo que puede aportar de alguna manera a la práctica o al individuo, o tiene un valor intrínseco? ¿Cuál es el valor de la creatividad? ¿Cómo medimos esa característica? Porque es importante, lo pongo en contexto. Cuando tú trabajas una disciplina como el parkour, es muy libre, como las artes marciales, pero también son útiles. Tiene una funcionalidad, puedes practicarla porque te está permitiendo desplazarte de manera eficiente, puedes practicarlo porque te está permitiendo aprender a defenderte.
¿no? En cada uno de los ámbitos. Pero son disciplinas creativas. ¿Hasta qué punto es interesante priorizar el trabajo tipo creativo per se porque la creatividad tiene valor y cultivamos eso? ¿O hasta qué punto la creatividad es un recurso que te permite llegar a otra cosa? ¿Hasta qué punto es una herramienta y es un fin en sí mismo? Yo creo que tú mismo te has respondido a la pregunta. Es una herramienta y un fin en sí mismo. ¿Tú crees que son ambas cosas? Creo que sí. Yo creo que sí, dependiendo de la situación. La creatividad la puedes utilizar para resolver un problema o se puede utilizar para crear algo que no tiene un objetivo, tiene un fin en sí mismo, ¿no? Como un cuadro, un baile, una secuencia de flor, lo que sea. Sí, de hecho, sí. Sí, adelante. Sigue, Eric. Perdona. No he dicho nada yo. Es que se le está metiendo es yo que como me ruido salías del tú. autobús. Sí, que lo he muteado y no sabía desmutearlo porque estaba el pitido. Vale. Bueno, si me permitís que me lo lleve a mi terreno, bueno, yo es que soy de humanidades y creo que ha sido Álvaro quien lo ha dicho, que en periodos de guerra es cuando más cosas creativas, cuando más cosas se inventan o cuando más se potencia la creatividad. Y pasa lo mismo en la literatura, en la arte. En los periodos de guerra ha sido cuando ha habido cambios más grandes en los esquemas que había preestablecidos. Entonces yo creo que en ese sentido sí, tanto el estrés genera esa creatividad y en cuanto a lo que ha dicho Pablo, pues sí, no sé si es algo que se pueda medir, yo creo que no. Es una herramienta y un fin en sí mismo, es algo que nos ayuda a llegar a otros caminos, a conseguir cosas nuevas y además es un fin en sí mismo cuando te ayuda simplemente a escribir un libro, a pintar un cuadro, a hacer algo que simplemente es una válvula de escape para lo que llevas dentro. Pero, bueno, has comentado que digamos que la guerra, el estrés de la guerra es lo que produce ese cambio y en humanidades también hay que tener en cuenta el cambio social que conlleva una guerra. Es decir, esa necesidad que tiene una sociedad de expresar su momento. Lo que tú decías de entonces, romper los patrones, ¿no? claro, la gente está en su burbuja, una guerra es un cambio radical en esto. Claro, entonces surge esa explosión de creatividad porque ha cambiado todo el sistema. Entonces, los viejos paradigmas ya no sirven, tienen que crearse unos nuevos. Y bueno, también, fuera parte de este comentario que quería hacer, lo que has dicho de si es un fin, una utilidad, también hay que ver que el ego del ser humano es bastante grande. Y la creatividad muchas veces está usada para diferenciarse. Simplemente, sí. O sea, la estimulación de esa creatividad está fomentada no para expresar ya, sino para diferenciarte por encima, por encima, sí, de los demás, ¿sabes? En una disciplina muchas veces hay momentos que dices tú, bueno, pues que eso es una locura ya, ¿sabes? Que lo que está haciendo esta persona. Y lo hacen simplemente por ego. Y hay que también ver eso, que no solo la creatividad es pinta un cuadro o hace las cosas de otra forma distinta, sino también puede ser una finalidad. Sí, una herramienta para alimentar tu propio ego. Si es que al final somos puro ego. Sí, creo que sí. Interesante esa reflexión. Es que solo estamos viendo la creatividad como necesidad de adaptación, porque es que estoy tomando apunte, por eso miro para abajo, que no es por otra cosa. Es que solo estamos diciendo, bueno, si hay un problema hay que resolverlo. Entonces, al ser resolutivo, ya está mezclando el resolutivo con creatividad. Cuando a veces ser resolutivo es pillar ideas de otro y aplicarlas en contextos tuyos. Y eso no te hace creativo. Puede ser, bueno, ser creativo. Sí, también, es verdad. A la hora de aplicar algo en un ámbito que no es para el que estaba pensado, por ejemplo. Claro. Me ha parecido genial la gente que tiene esa capacidad de extrapolar una idea de un contexto y ver su validez en otros ámbitos, ¿no? Se escucha regular. No sé si soy yo. Se escucha un ruido de fondo bastante grande. Es porque Erika ha cambiado los auriculares, creo. Y está cogiendo un huevo de eso. Ya me queda sin batería. No. Del esto.
Si te parece, Eric, tú muteate y cuando quieres decir algo, pues te desmuteas, porque Claro. si no es que ahí tapan los sonidos de unos de los otros. Desaparezco de la pantalla 10 segundos que voy a llenar este vasito, pero os oigo, estoy conectado. Yo, varios puntos así de resumen y que me parecen importantes. Es que la creatividad tiene una necesidad de trabajo no creativo y de desarrollo de herramientas previos. Es decir, no puedes ser creativo en un ámbito en el que no tienes herramientas. Si no tienes fuerza y movilidad y coordinación para escalar, no puedes ser creativo. Si no has desarrollado ciertos patrones en el suelo, no puedes ser creativo. Si no tienes los conocimientos básicos para pintar, no puedes ser creativo. Porque una vez que tienes herramientas, creo que eres capaz de ver lo que tienes y decir, bueno, ¿y qué hago con esto? Y no solo qué hago con esto, sino qué cosas no me permiten hacer esto que tengo. Y ahí puedes pensar lateralmente. Y eso me lleva también a otro punto, que es la necesidad de restricciones. Y es que si no tienes ninguna restricción, de esto hablaba bastante Peterson, no puedes ser creativo. Porque hay tantísimas opciones que es muy difícil sacar algo. Sí, dificulta la toma de decisiones, claro. Sí, por ejemplo, esto se aplica en el ámbito del juego también, que viene aquí unido. Si no hubiese reglas, no hay juego. Si no hay reglas, no existe el ajedrez o algo. Tienes que tener algo que te restrinja y dentro de ese marco restringido es por donde dices, pues puedo tirar por aquí, o puedo tirar por allá, o puedo tirar por ahí, o este camino no lo he explorado ningún otro. La creatividad no puede ser libertad pura. Sí, entonces, a la hora de crear, de hacer algo creativo, en el sentido de practicar, ¿no? De decir, bueno, voy a ser creativo. Sí. Yo he encontrado la receta que yo suelo seguir es familiarízate con el campo, con las herramientas, mucho. Y luego, ponte algunas restricciones, eso es importante, de algún tipo, que ya puede ser, las restricciones pueden venir de, tienes un problema que resolver, eso puede ser una restricción, ¿no? Porque si a un ingeniero le dices, inventa algo, y dice, bueno, ¿inventa algo de qué? ¿Algo de una bombilla? ¿Algo de qué? Sí. Y luego dar espacio. O sea, creo que es muy importante el punto, y creo que es donde la mayoría de gente se bloquea, de sentarte a decir, bueno, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero voy a estar 1 hora aquí, o 30 minutos, viendo qué tal. Y esto lo veo mucho en el ámbito del floorwork. Y me gustaba mucho como lo comentaba John Yuen, que mucha gente le llega y le dice, bueno, yo es que me quiero mover mejor. Y dice, vale, ¿cuánto tiempo dedicas a intentar moverte mejor? Y dicen, en plan, no, yo quiero que me digan los movimientos que tengo que hacer para moverme mejor, joder, no me digas eso. Claro, Pues, la inmediatez que decía Víctor, claro. ¿no? Entonces, desarrollas cierta movilidad, cierta coordinación, cierta fuerza, y luego te sientas y dices, durante lo que dura una canción, por poner un esto, voy a ver cómo puedo moverme en el suelo con esa canción, o de cuántas formas me puedo levantar del suelo, de cuántas formas puedo rodar, de cuántas formas puedo girar, y a partir de ahí tirar. Y creo que ese punto es bastante incómodo, es la hoja en blanco, y muchísima gente evita eso. Y creo que ahí es donde hay verdadero valor, ¿no? Por ejemplo, Picasso decía, la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. Es decir, tú tienes que sentarte muchas veces a no hacer nada y quedarte ahí y mirar la hoja y decir, Dios, ¿qué hago con esto? Y darle vueltas y pensar y tal. Y luego, al final, sale algo. Pero tienes que darles espacio. Y eso tampoco es ser creativo. O sea, que sí, pero es tener un mindset, es tener un enfoque infantil ante la práctica. Es decir, vamos a explorar, vamos a jugar, y vamos a claro, y eso intrínsecamente es creativo, ¿no? Ese mindset de no hacer deberes todo el rato, sino decir, bueno, vamos a dar una vuelta a esto, ¿no? Pero yo tengo conecta una pregunta. con la curiosidad de alguna forma, ¿verdad? Por Claro. eso se dice que perdemos la capacidad de crear a cierta edad, porque cuando perdemos la curiosidad por aprender cosas o por probar qué es lo que quieren hacer los niños pequeños, por eso destrozan los juguetes, quieren ver lo que hay dentro. Yo creo que ahí está un poco la cosa también, en volver a ser un poco niño en ese sentido. Totalmente. Y tener curiosidad y decir, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué puedo hacer aquí? Hay un charco, voy a meterme, voy a ensuciarme.
por ahí va un poco la cosa. Aunque salga también. mal, o aunque no sirva para nada, ¿no? Yo como ahora, que me interesaba explorar la creatividad y llevo unos días pintando. Me compré un esto de acuarelas y dije, bueno, a pintar. ¿Para qué? Para nada. O sea, perfectamente a nivel objetivo lo podrías mirar y decir, has estado ahí media hora y para nada, porque es un dibujo que se va a quedar en tu libro. Pero sí que hay algo en esa nada, en esa Pero curiosidad. yo creo que ya yo es quiero preguntar una cosa. algo creativo, porque Claro. has dicho, ¿cómo funciona esto? Tengo curiosidad. Voy a abrirlo y voy a romperlo y voy a ver cómo funciona esto de pintar algo. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto, vale? Entonces, lo que dice Pau de comprarte acuarelas y de intentar hacer aunque no sepas hacer. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, podemos... o sea, eso es creatividad, pero ¿hasta qué punto se tiene que adular eso, ¿vale? En el sentido de... Todo lo que estamos hablando ahora me llama mucho la atención, como hablamos de Picasso, del modernismo y del posmodernismo y todo, que son corrientes de arte que intentan deformar la realidad porque creen que la realidad no tiene no es algo objetivo, es algo subjetivo. Entonces tratan de deformarla al extremo, ¿vale? Sobre todo en el posmodernismo sucede esto. Entonces, algo que me llama mucho la atención y que quiero preguntar porque no tengo la respuesta es ¿hasta qué punto consideramos que todo este tipo de procesos de creatividad puede considerarse arte o puede llegar a tener algún valor, por ejemplo? ¿Vale? En el caso de muchas veces te encuentras un cuadro en blanco que tiene una mancha circular así en el centro y ya está, y a lo mejor es una mancha negra y ya está. Entonces, ¿hasta qué punto eso es creatividad? ¿Es arte? ¿Es qué? O sea, ¿cómo catalogamos? Porque claro, pero aquí se da una cosa. Eso reduce mucho, ¿no? O sea, porque, a ver, es verdad que ahora está el ramparte y toda esta movida que, digamos, se puede poner en duda, pero cuando hablas de esto es un cuadro con un punto en medio, tú también tienes que ver qué proceso artístico ha tenido esa persona para llegar a eso. O sea, Picasso, tú puedes ver las últimas etapas y decir... ¿vale? Pero si ves toda la trayectoria que tiene ese hombre, te das cuenta que lo que él ha hecho no lo puede hacer cualquier persona. Aunque tú veas que, digamos, la calidad de su pintura es pues dudosa, porque no es hiperrealista o lo que sea. Pero claro, es que no cuando es tú lo mismo estudias a esa persona, claro. De algo que si es creativo o no. Es decir, y el que, valor puede ser, lo puede adjudicar cada uno como quiera, pero a la hora de ser creativo, lo que tú dices, a ver, aquí has pintado una persona con un cuadrado como cabeza. A mí me parece, o sea, no me parece, pero uno podría decir, me parece una mamarrachada. Pero cuando ves por qué ha hecho eso, todo el pensamiento que hay detrás, la deconstrucción y la reconstrucción del esto, puedes apreciar el valor. Y en ese sentido, en cuanto a creativo, sí, creo yo. Pero, por ejemplo, aquí es un poco lo que dice Ana y lo que has dicho tú antes. Tú ves a Picasso y ves que tiene un procedimiento, ¿vale? Que proceso, ¿no? a lo largo de su vida, claro, a lo largo de su vida cambió mucho la mentalidad y todo. Ves las obras principales y las obras finales y hay una evolución que es parecido a lo que dices tú. Primero aprendes las bases y después es cuando creas. Pero yo lo digo un poco más pensando en los algunos, no todos obviamente, pero ciertos artistas actuales que se ha dado el caso varias veces de gente que no sabe dibujar, que no sabe moldear una estructura y que sin embargo venden una estructura deforme por muchísimo dinero. A ver, es que en el arte hay mucho snobismo, las cosas como son, y en el mundo del movimiento también. Entonces, es difícil a veces distinguir una cosa de la otra, pero hay que prestarle atención. Hay gente que dice, bueno, yo aquí hago un punto así y lo vendo y hacer la mano y porque me llamo Patatín cobro una pasta. A gente que de verdad te hace ese punto con otro proceso creativo y una explicación y un todo y por cierto motivo en ese caso tiene valor. Bueno, la disciplina, yo creo que el que sea de una forma u otra no le quita valor a la creatividad. Por ejemplo, Andy Warhol dicen que era como artista, que era un mal artista. No era el mejor fotógrafo, no era el mejor pintor, no era el mejor artista en general, pero en general revolucionó toda la industria. En ese sentido sí fue creativo. Digamos que encontró otro camino. Claro.
Y por otra parte, tampoco sabemos muy bien dónde acaba el camino de la pintura, por ejemplo, porque es mejor una pintura que es hiperrealista, que evidentemente tiene mucho trabajo detrás y tienes que aprenderlo y tal, pero o es más difícil de crear algo que es muy abstracto y te está intentando decir otra cosa, porque al final lo que pretende el arte es transmitirte una emoción. Entonces, una emoción no es algo tangible, es abstracto. Eso fue lo que... ¿Realmente pretende eso el arte? El arte Eso te iba a preguntar yo, lo que estaba preguntando. Como yo lo entiendo, sí. Es que luego hay cosas catalogadas como arte que en otros contextos, o sea, por ejemplo, el arte renacentista y medieval respondía a una necesidad que no tenemos ahora. Y ahora lo tenemos como arte por la calidad, no sé qué, pero la gente de a pie ve cuadros bonitos. No ve que eso tenía una utilidad. Los cuadros de la iglesia servían para que la gente analfabeta supiese de qué iba la Biblia, básicamente, para que pudiesen entrar y con un golpe de vista vieran lo que le estaba intentando transmitir, porque no podían leer. En cambio, ahora vemos esos cuadros y no nos fijamos en plan. De hecho, es como hoy, si va todo sobre Jesús y Dios y no sé qué. Y sí, son bonitos, pero la mayoría de gente es como, ya está, pues son bonitos. Y a lo mejor de 200 cuadros creativos, porque eso responde a una utilidad. O sea, no tienen mucha diferencia. Pero al final es transmitir. O sea, sí, es transmitir, en este caso, una historia. Es comunicar, sí. O en el caso de arte abstracto puede ser transmitir una emoción, un sentimiento. Pero a mí me rechina cuando no me transmite nada. Cuando lo veo y digo, me quedo igual. Claro. También es que pero también hay una componente subjetivo, es cómo lo veo yo. Pero hay una componente subjetiva de cómo lo ve la sociedad, porque la sociedad cambia y evoluciona. Y a medida que la sociedad evoluciona, entiendo que va adquiriendo diferentes intereses o necesidades al respecto del arte. Porque antiguamente, pues sí, la música clásica en las catedrales y las estatuas y todo este rollo, pues tenían un propósito y una funcionalidad y era el arte que demandaba la gente. Pero hoy en día, seamos claros, el mundo de la pintura, vamos a ver, es un reminiscente de otra época. Ahora mismo Internet, ahora mismo la instantaneidad de la conexión del mundo permite que otros tipos de arte caigan a las manos de la gente y la gente tenga mucho más interés en cosas como la música, ¿no? Y en producirla y en compartirla. Y, en fin, entiendo que también, como todos los ámbitos, cuando se institucionalizan y se implantan en la sociedad, pues se agarran y se enrancian un poco y quieren permanecer ahí, ¿no? Y mantener su importancia. Y creo que eso pasa en ciertos colectivos del arte, que tuvieron un propósito y que quizá ahora mismo esos mundos ahora ya no están tan arraigados en la necesidad. Ahora hay otros que están cogiendo ese papel y no acaba de transformarse, ¿no? La sociedad, estamos como en un punto siempre ahí medio. Acabamos de reducir el arte a cuadros y estatuas, pero no sé, el cine, por ejemplo, está considerado como arte y ahora mismo, pues, o sea, todo lo audiovisual es lo que tú dices, es lo que más conecta con nosotros, pero eso es arte, es que es arte, no porque tenga tecnología no lo va a ser, o sea, es que hemos reducido el arte de repente. La fotografía es que ahora mismo es un concepto de arte infinitamente más consumido que la pintura. Y el cine, lo mismo, y el audiovisual y la música, como digo, porque tenemos una revolución tecnológica. Claro. La literatura, porque ahora escribir es muy fácil. Yo creo que... perdón. No, pero continúa. Vale. Creo que hay dos factores muy importantes aquí, que creo que es la información y la desinformación, ¿no? Si yo voy a ver un cuadro y no tengo ni idea de pintura, y me ponen delante de un cuadro y no me explican el porqué, y el porqué del porqué, esto lo hablaba con mis alumnos esta semana, el porqué del porqué estoy viendo un cuadro. Si este cuadro, lo que hablabais, tiene solo un círculo y no me explican el porqué, probablemente a mí cuando me expliquen ese cuadro que quiere y qué historia tiene detrás. ¿Me escucháis? Sí. Vale, es que he perdido aquí el audio. A ver, perdón. Ahora, vale. Entonces, si a mí me explican el porqué del porqué, probablemente le saque ese partido, lo mismo que una película. Habláis del cine, ¿no? Si yo voy a ver una película, como os habrá ocurrido casos,
puedes ver una película de ciencia ficción, me puede gustar la ciencia ficción, puedes ver una novela o puedes ver X. Pero si te explican el porqué, cuál es el contexto, cuál es el contenido y cómo le puedes sacar miga a absolutamente todo lo que estás viendo, a cada segundo probablemente de la reproducción le saques algo, ¿no? Lo mismo que a un cuadro, lo mismo que a una figura, lo mismo que... Entonces, para mí es información y desinformación. Si esto no va unido, creo que puedes ver algo que no te llame la atención. Por eso... Es decir, el contexto es importante para interpretar el valor de un contenido artístico. Sí, exacto. Es real, lo encuentras en nuestras disciplinas. Si tú practicas, por ejemplo, locomociones, trabajo de suelo, todo este tipo de cosas, si no metes la patita, lo ves y no valoras absolutamente ni la mitad del trabajo. Claro. A nada que te intereses un poco por el tema, ves algo de eso y dices, pero qué locura estamos viendo aquí. Ese señor que ha hecho aquí, ¿cómo ha sacado esa secuencia? Yo me tiro 2 semanas. Y luego otro que no esto lo ve y dice, pues es igual que la otra. Sí, claro. Exacto. Y eso es una locura. Exacto. ¿Qué coño está haciendo en el suelo? Si todos los días hace lo mismo, ¿no? Claro. Cuando ves y dices, pero si es que ha metido en 6 segundos ha metido 10, 12 movimientos, que esos hay que practicarlos aislados. Entonces, cuando una persona se pone en el suelo y practica uno, le va a llevar 2 semanas de aprendizaje. Claro. Entonces, muy lento. Luego dices, ¿cómo sacar esa línea con el pincel, ¿no? O como decías tú antes, con la pluma, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros sacar eso y realmente darle o despertar ese interés o crear esa importancia? Y cuánto tiempo nosotros que en el centro hemos estado haciendo ese vídeo promocional que nos ha llevado a mí un montón de horas estar sentado y luego cuando se lo explicas a la gente, joder, es que claro, es que tiene que haber un tío que te está grabando con la cámara, luego nosotros que tenemos que preparar una coreografía, que tenemos que desarrollarlo, que queremos transmitir, ¿no? Entonces, entran tantas cosas en juego que luego es lo que le da la importancia a lo que tú quieres expresar, ¿no? Sí, perdón. Por un lado, la vuelta a la necesidad de herramientas tanto para crear como para apreciar lo que se ha creado, ¿no? El arte, claro. Claro, tanto a nivel técnico en todo, en la literatura, en el cine. Tienes que saber lo que hay allá afuera, lo que cuesta, como en el trabajo de floor work o creatividad con el cuerpo. Tienes que verlo y tienes que saber las bases y cómo se han unido y sacar a partir de ahí. Y luego lo que comentabas de repetir un gesto una y otra vez es la falta de recetas y lo tedioso que puede llegar a ser el camino a esto, ¿no? Porque la gente lo ve y dice, yo quiero hacer eso. Y es como, no tienes ni idea de lo tedioso y lo lejos y lo difícil que es llegar ahí. Tienes que tener las capacidades físicas para hacerlo, desarrollar cada uno de los movimientos por separado y luego ponerlos en conjunto. Y a veces, claro. y luego una vez que has puesto cosas en conjunto, aprender a ser creativo y ya inventarte tus cosas. Y mucha gente quiere como una receta para hacer el check en la lista de ya se hace floor work. Es como, no. Es infinito. Parece infinito cómo puedes desarrollar el cuerpo y cómo puedes explorar un ámbito cualquiera. Al final, casi cualquier ámbito puedes explorarlo así tantísimo. Y muchas veces no hay recetas. Hay recetas para desarrollar las capacidades físicas, para desarrollar movimientos individuales, pero a la hora de combinar y a la hora de improvisar, a la gente a veces le rechina cuando le dices, no, tú ya tienes estos 2, sal ahí. Pero es que es natural. Porque no te programo. Sal ahí, ponte un temporizador, 15 minutos, inventa. Es que el grado de caos es mucho superior, entonces es obvio que la cantidad de pautas que puedes delimitar son mucho menores que en un ejercicio concreto. Es verdad que para aprender un ejercicio tienes cierto grado de libertad, pero hay que acotarlo bastante, o se puede acotar bastante para optimizar el aprendizaje. En cambio, cuando lo que quieres hacer tiene un grado de libertad superior, como por ejemplo la integración, o cierto nivel de integración en la que ya hablamos de improvisación, cuando estamos en esas categorías a la hora de expresar movimiento o cualquier cosa, los grados de libertad de la cuestión son tan grandes que no puedes hacer una receta. Si haces la receta, deja de haber grados de libertad, por consiguiente, deja de ser una improvisación. Se me acaba de ocurrir que en el proceso típico de IDO, ¿no? De aislación, integración, improvisación, me falta ahí entre la integración y la improvisación, creo que hay un punto que es la creación, que es que antes de improvisar tienes que
crear algo e integrarlo, ¿sabes? O sea, porque tú puedes integrar algo que te digo yo. Bueno, haz esto así, 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 así. Y pasa de aquí a aquí, aquí, aquí y así. Pero hay cierto punto antes de improvisar en el que tienes que crear tú algo, unirlo tú y hacerlo. Y en ese crearlo hay valor ahí, en andar ese camino. Es decir, Claro. me siento a no sé qué, pero me tengo que sentar. O tumbar en el suelo para este propósito. Pero si usas solo patrones de movimiento que tienes ya integrados, por ejemplo, en el ejemplo que acabas de poner, realmente estás improvisando el patrón, digamos, pero ya con cosas que tienes aprendidas, no sería una improvisación... Integrando, mejor dicho. Sí, Sí. no sería una improvisación pura, quizá, ¿no? Pero bueno, Correcto, pero es un paso me en el estoy que- metiendo en un charco. No. Eh, A ver, es que la improvisación, yo, así desglosándolo desde el punto de vista de la creatividad, la improvisación la entiendo como unir el proceso de creación y ejecución en un solo Sí. elemento. Sí. Pero está formado por esas dos partes. Entonces, tienes que ver la capacidad ejecutiva Con el de mismo las timing, cosas. que tú vas tomando la decisión en el instante de ejecutar. Claro, Sí. pero también tienes que haber trabajado la parte creativa, ¿no? Sí. Voy a pensar en algo nuevo. ¿Cómo paso de Sí. aquí a acá? Y a veces Creo que ser el creativo escalón... solamente a veces creo que la creatividad radica en simplemente un cambio de paradigma, ¿no? Por ejemplo, ponemos una acrobacia. Sí. Para aprender una acrobacia suele haber más o menos ciertos pasos. Pero la gente no va... O para el ejemplo del que pongo muchas veces es el pino a una mano. Siempre acaba de salir de los pinos a manos aquí. Que se considera que si no llegas al objetivo final, no hay valor. Es como si no haces la acrobacia, no hay valor. Y a veces el cambio de paradigma radica en decir, no, todos y cada uno de los pasos que has dado hasta llegar al objetivo final es un ejercicio en sí mismo. Tú no Todos los estás sets. trabajando hasta pino una mano. Tú estás haciendo pino una mano con 5 dedos. Y eso es un skill en sí mismo. Claro. No estás dando pasos a hacer una raíz. Estás haciendo una variante de macaco, si quieres verlo, o de lateral. Y eso en sí es un gesto. Y cuando lo ves así, se disuelve un poquito lo que es un gesto u otro. Y es ahí cuando empiezas a meter cosas mixtas y puede aparecer algo nuevo. O cuando pasas de lo que sería integrar a crear. Porque es como, ¿eso qué es? Una raíz que ha unido con o un semital, y dices, pues es un paso que ha dado por en medio que le ha generado el momento que le ha permitido enlazar con este otro gesto. Y ahí creo mucha miga para Lo Urbi. veo. También veo, Miguel, lo que has dicho de que la improvisación es la toma de... El inventar más el ejecutar, ¿no? Lo inventado en un mismo timing y que a priori hay que aprender a hacerlo por separado, como nosotros siempre hacemos, ¿no? Cuando hay algo complejo y quieres ser eficiente en el proceso de aprendizaje, primero coge la lupa, entiende las partes, apréndelas y luego integra. Pues aquí exactamente lo mismo. Primero habría que trabajar aisladamente los patrones, que tienes que tener esas herramientas, digamos, esa caja de herramientas de cara a luego integrar. Luego empiezas a integrar secuencias que te manda tu coach o que lo copias a Pepín de los palotes en Instagram. Y luego empiezas a diseñarte tus propias secuencias que vas a practicar, no que vas a improvisar. Y dices, una secuencia de alguien y le añado tal gesto. Venga, a ver cómo queda, cómo lo integro. Vale, sí, diseño mi secuencia, la tengo diseñada, la practico. Y eso pasa a ser tu práctica de integración. Diseñarme mis secuencias, en este caso secuencias, en el caso de artes marciales, combinaciones de golpeos, lo que sea, ¿no? Cada disciplina una cosa. Y luego, cuando eso está muy comido, la creatividad también tiene muchos grados, como decíamos al principio, ¿no? Puedes acotarla, el contexto puede ser más grande, más bajo. Os sorprenderíais lo fácil que es improvisar en materias como el floor work cuando pones un contexto definido a la hora de improvisar. Por ejemplo, intenta hacer gestos que te mantengan la cadera lo más alta posible mientras tienes las 4 extremidades en el suelo. Sale casi solo y parece una tontería. O ten el pecho lo más bajo posible mientras te desplazas. Empieza a haber sustancia en ese momento, ¿no? Ese contexto creo que es altamente importante de cara a la primera fase. A medida que vas ganando experiencia, vamos a aplicar el grado de libertad de la misma. Tienes que dejar al principio
tienes que hacerlo muy restrictivo, con poquito margen de maniobra, pero que haya margen de maniobra. Sí. ¿no? Y luego, a medida que la persona se siente con más confianza, con más tal, pues a abrirle el... bueno, pues ya, haz lo que quieras. Y así, el último punto que tengo yo aquí apuntado es las transferencias de la creatividad. Y a nivel psicológico, no sé hasta qué punto de verdad hay transferencias de un punto a otro, pero en lo que a nivel personal sí que me he dado cuenta que hay transferencias en por ejemplo, la pérdida de la vergüenza, sí, y en el mindset. Por un lado, en el reconocer y estar cómodo con la hoja en blanco, sea la que sea, en decir, sí, yo ya he estado aquí muchas veces. Y lo mismo que a veces me siento con una hoja en blanco literalmente y tengo que empezar a escribir, estoy aquí plantado delante del suelo y tengo que pensar qué hacer. Y estoy cómodo aquí. O estoy delante de la pared y tengo que pensar cómo empezar a escalar. Es la hoja en blanco y estoy cómodo aquí. Entonces, solo con el estar cómodo en ese escenario ya te apara mucho. Porque es el reconocimiento que hemos dicho muchas veces de... Al final te das cuenta de que todo es andar. De que todos los ámbitos es empezar, andar, meter sets, construir las bases, tal. Y una vez que has recorrido el camino en un ámbito, en otro es como, vale, el metacamino es el mismo, ¿no? Es como, yo ahora quiero aprender a pintar. Vale, aprende un poquito las técnicas, coge las herramientas y ya enfréntate a la hoja en blanco y empieza a tirar por ahí. Claro. Con el flow es lo mismo, con el moverse fluido, lo mismo. Pero a nivel psicológico, no sé si algunos sabéis de esto, porque sí que sé que existe gente extremadamente creativa y que es extremadamente creativa. Y no sé si el ser, una vez que se cambia, que te quitas los prejuicios y los miedos, no sé si el ser creativo en un ámbito te va a transferir a otros. ¿Qué opináis? Bueno, está claro, a colación de lo que has dicho, que la creatividad sí que tiene como esa retroalimentación. Es decir, por ejemplo, en algo tan simple como se me ha ido la palabra, perdón. La confianza en ti mismo, es lo que quería decir. Una vez que tú haces una pequeña cosa, esa confianza en ti mismo sube y dices, pues yo puedo crear cosas. Y entonces llega un momento en el que te plantas delante de la hoja en blanco y ya no tienes miedo. Dices, lo puedo hacer, lo he hecho antes, lo he hecho con otras cosas. Voy a escribir. Y al final escribes. Es como que te quita esa barrera en sí mismo. Yo también, es que creo que hemos pasado por alto un detalle con respecto a la creatividad y es, no sé si llamarlo pasión o llamarlo obsesión, porque estamos hablando de personas que lo daban, o sea, en el resto de su vida a lo mejor era un desastre, ¿sabes? Y luego en la hora de su proceso creativo eran unos máquinas porque estaban centrados en eso, o sea, 24/7 pensando en cómo desarrollar esa no sé, es que estamos hablando de personas que han hecho cambios, claro, ultra mega creativa en un pero ámbito aunque yo me ponga por deseabilidad social, yo diga, joder, yo quiero ser más creativa y vale, me voy a sentar y voy a pintar, ¿sabes? Esa es otra, pero si yo no tengo ni un interés, porque quiero ser creativo, claro, quiero ser creativo porque quiero que el resto del mundo considere que yo soy creativo. A eso vengo yo a decir que por mucho que yo me siente o quiera hacer floor work y me tire 15 minutos en el suelo, si yo de eso no tengo un interés genuino en el floor work, claro, me voy a quedar. Además me frustro porque digo, es que no me sale nada, pero que si no tienes interés ya no es por explorar, porque tú puedes explorar en unos ámbitos y en otros no, ¿sabes? Yo puedo ser una máquina cocinando y ser súper creativo en la cocina y luego llega la hora de escribir y no soy capaz de hacer una redacción porque no sé usar las palabras, es que tampoco es tan extrapolable, aunque yo haya salido del esquema en un ámbito, yo creo que hay tanta infinidad de ámbitos que no puedes abarcarlos todos. Entonces, no sé. Me parece que hemos pasado un poco. Viene determinado por las herramientas que tienes, que decíamos. Si tienes herramientas en la escritura y en la cocina, seguramente empezar a ser creativo en un interés. Herramientas, interés, contexto, como decía Víctor, yo creo que son elementos clave para
que tenga valor la creatividad. Pero volviendo a lo que ha dicho Pau, el tema de las posibles transferencias, ¿no? Creo que estoy de acuerdo en la transferencia en cuanto al mindset. Creo que tener en la vida el mindset creativo es algo de valor, que todos nos podemos aprovechar de ello. Y creo que siendo creativo en una disciplina puedes sumarte a otra. Y en cuantas más cosas en tu vida seas capaz de ser creativo, creo que más refuerza ese mindset. Creo que eso es algo que sí que genera transferencia. Pero a nivel fisiológico, tengo serias dudas sobre las transferencias de la creatividad, de ser creativo en un campo. Porque desde mi background, cuando tú estudias la fisiología del ejercicio, aprendes que a nivel cognitivo, las transferencias de tipo positivo en el aprendizaje de un patrón rozan el cero. Los patrones tienen que ser infinitamente parecidos para que a nivel neurológico existan transferencias entre los patrones. Cuando a nivel físico ocurren transferencias, generalmente es porque un elemento base, es decir, mi capacidad de gestión de fuerzas, el torque que puedo asumir, en vez de X newtons, es el doble, entonces tengo o un mejor rango, lo que me permite solucionar los problemas que hay fuera de una manera más eficaz. Eso suele ser lo que entendemos como free gaze o transferencia. No, es que ahora hago dominados una mano y todo eso que no podía hacer antes, ahora sí. Serán transferencias de la dominada una mano. Vale, usamos la palabra transferencia para decir que antes no podíamos y al aprender a hacer dominados a la mano, ahora sí. Para decir que estás todo fuerte. Eso lo que pasa es que ahora tengo una base que me permite hacer cosas que antes no, pero no son transferencias neurológicas. No es, he aprendido una cosa, esta ruta neural me enseña esto, a hacer esto otro también. Tiene que ser prácticamente la misma, el mismo patrón. En ese tema, en el tema de, digamos, transferencias, pero fuera de la creatividad, en el tema de la fuerza, últimamente he estado leyendo bastante y me gusta mucho el enfoque de que la fuerza tiene la componente neural, que es súper importante, pero después tiene la componente de cantidad de unidades fisiológicas, de unidades motoras que tienes y de unidades motoras. Luego está el cómo se reclutan las unidades motoras, viene por la parte neural. Y que hay transferencia a los ejercicios en tanto que tener más unidades motoras, tener más caballos, tener más potencialidad de generar potencia, vamos a decirlo así, o de generar fuerza, aumenta, ¿no? Si estás muy fuerte en un gesto, te va a transferir. Pero a nivel neuronal es específico a los rangos de la articulación y de las articulaciones circundantes. Eso, y entender la fuerza. Hay un ejemplo de Bruce Lee, ¿vale? De Bruce Lee como fundador de Jeet Kune Do, ¿vale? Entonces, dentro de lo que estamos hablando de las transferencias y dentro de la rama de arte marcial. La rama de arte marcial es muy grande, como sabéis, y los que conocéis un poquito arte marcial. Pero Bruce Lee ayudó con una patada en taekwondo a mejorar esa patada. Tanto a mejorar esa patada como ataque y a mejorar esa patada como defensa. Y en taekwondo dijeron, ¿cómo tú viniendo de otra disciplina nos vas a ayudar a una disciplina que lleva ya un montón de años practicándose y has podido encontrar un defecto, ¿no? Porque el patrón coincide, claro. Exacto. ¿Vale? Y hay una transferencia muy grande, que es lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, Bruce Lee, pues en el cine o en otros puntos, igual como pintor no era creativo, quizá. ¿No? Es decir, que la creatividad tiene altos niveles de transferencia a nivel cultural o a nivel entre individuos. Que un individuo sea creativo en un contexto o en un ambiente cultural puede reforzar fuertemente la mejora o la creatividad en otros o la mejora en su entorno. Eso estoy totalmente de acuerdo. Yo ahora mismo estoy pensando que la transferencia entre disciplinas en cuanto a la creatividad sí existe. Y me viene este pensamiento por esto que estáis diciendo. Porque si nosotros tenemos dos campos cercanos que son similares y tenemos herramientas en uno, la creatividad nos va a hacer que seamos creativos en el otro. Pero si lo pensamos en un nivel más básico, digamos que todo, bueno, esto suena muy de filosofía barata de bar, pero como si todos los campos están conectados, al final hay transferencia entre todos los campos. Sería un esquema muy básico, pero me hace pensar que sí, que el hecho de que si eres bueno en dibujo técnico y tienes buena visión espacial, pues vas a ser un arquitecto de puta madre, ¿no? Y eso a lo mejor te lleva a que en otro campo también seas bueno y que haya transferencia de
de creatividad en muchos otros campos, mucho más amplios. Estoy de acuerdo. A mí creo que de las cosas que más me ha ayudado a ser creativo, y a nivel personal, por un lado es el entender que necesita espacio, el que te vas a enfrentar a la hoja en blanco sí o sí, que no hay forma de... pero que no hay forma de pasarlo por alto, pero... Y si alguien te dice que hay forma de pasarlo por alto, te está vendiendo la moto. O sea, no hay coach, no hay seminario, no hay online coaching, no hay nada que... Si quieres ser creativo e inventarte algo, tienes que enfrentarte a la hoja en blanco y aceptar que eso es así. Creo que es importante. Y por otro lado, el quitarse el miedo a hacer una mamarrachada. El hacer patatas y decir, esta secuencia de floor work es de estas que solo la madre lo querría porque es una mierda, es cutre, pero es la mía y es mi tercera. Y estoy orgullosísimo porque antes no había nada. Y yo estoy pintando y es una... Y lo puedes ver alguien de fuera y dice, tío, eso es una mierda. Y dice, sí, pero es mi mierda. Y sé que tengo que pasar por ahí para hacer lo demás. Correcto. Para llegar al otro momento. Y creo que el valor está en el contexto, claro. Sí. Es fundamental. Sí. Ojo, otro apunte. Otro apunte en base a lo que tú estás diciendo de que hay que pasar por la hoja en blanco para ser creativo. Hay que pasar por altas dosis de no ser creativo en el proceso de llegar a ser creativo. El aburrimiento infinito. Sí, uno tiene que practicar esa raya y otra vez, y otra vez, y otra vez, desarrollar las herramientas. Y si uno solo quiere ser creativo por ser creativo y no busca herramientas, también va a incidir en problemas. Véase, tú y yo hemos hablado muchas veces, Pau, el resto no sé si lo sabéis o no, pero no es que estemos en contra de los palitos, de toda la corriente esta ahora de IDO, de mover palitos. Es interesante, pero si tú no trabajas bases y lo único que haces es mover palitos, ¿dónde está la optimización, en la mejora? ¿Dónde está el valor? En el todo, ¿no? Los palitos están bien, pero los palitos... Además, ahí, hablando de lo que habéis hablado antes, es un patrón que es puramente neuronal. Entonces, si aceptamos que el cuerpo avanza en contextos específicos, a nivel neuronal, un patrón que solamente es neuronal va a tener, por su propia característica, poca transferencia. Porque estás aprendiendo a mover palitos en este escenario. Poco valor. Un patrón que te da más unidades motoras y, aparte, capacidad neuronal y, evidentemente, lo vas variando, creo que te va a dar más gain. Una vez que ya has saturado prácticamente la capacidad de unidades motoras, dedícate a hacer muchas skills, pero tienen que estar ahí, a base. En base a ese tema, yo quería proponer un tema para un Enso Café, que ese tema lo podemos dejar para el próximo, a ver si os parece interesante. Si hay argumentos objetivos para valorar la práctica de una disciplina por encima de otra. Creo que es súper interesante. A la hora de decir qué práctica física voy a tener en mi vida, dado que no podemos elegir no tener práctica física, puede ser todo lo eficiente que quiera la gente y ser sedentarios, pero ese es un nivel de práctica física baja, pero interactúan con el mundo. Hay que tener una práctica física. ¿Podemos establecer algún tipo de baremo objetivo por el cual decidamos el valor de las prácticas para poder seleccionar estas prácticas? Como lo que ha dicho Pau, solo me da un aporte neuronal. A lo mejor que me dé un aporte fisiológico suma y es objetivamente mejor. O metabólico, como un hit, o psicológico, ¿no? También esa parte. O funcional. Sí. Vale, pues ese tema para el siguiente Enso Café. Y finalmente, siempre recuerdo cuando yo estaba aprendiendo a hacer alguna acrobacia, el gainer, por ejemplo, yo lo hacía y hacía mis aproximaciones, vamos a llamarlas aproximaciones Enso, patateras inventadas por mí, y hay gente que decía, tío, eso de gainer es una mierda. Y dices, no lo entiendes. Si intentas hacerlo bien a la primera, es fatal. Porque o te vas a salir mal, o te vas a lesionar, o te vas a paralizar por el miedo. Necesitas pasar por el camino de la frustración y hacer cosas feas y cutres para llegar a hacer algo bien. Y saber que tienes que estar cómodo con decir, esto es una patata, pero es mi proceso, es mi camino y lo estoy andando, ¿sabes? Ya es mucho más de lo que tiene la mayoría de la gente. Sí, yo creo que eso es importante entenderlo también. Ese arma de doble filo, que es la vergüenza o el miedo a no molar, por un lado, y por el otro, el deseo de molar. Por un lado, te puede ayudar a hacer algo increíble o te puede bloquear y decir, no voy a hacer esto porque voy a perder mi estatus en la sociedad o no le voy a gustar a esta persona o cualquier cosa así. Lo has expresado de manera maravillosa, yo creo. Primero creo que es el miedo a expresarlo, ¿no?
Sí. El miedo a expresarlo de una manera o de otra. Es porque... Y el miedo a expresar miedo, ¿eh? El miedo a decir, Exacto. no sé y sé que no sé. Y aquí estoy. Sé que no sé y no, Porque no tiene pasa un valor nada, ¿no? social. Tiene un valor Ocurre, social. me suele ocurrir con la gente y yo al final digo, bueno, vosotros que habéis practicado muchos parkour, lo hablaba con Álvaro esta semana, es si yo estoy saltando por la calle y la gente me está diciendo cosas, ¿no? Y no me tiene que importar. Yo estoy esperando... Que esa valla no es para eso. Exacto, no te subas, que se va a romper, no te agarres a la rama, como me han dicho a mí, que se va a romper del árbol, ¿vale? Lo estoy tratando con el máximo cariño que puedo, ¿no? Pero yo estoy esperando el pan y la gente me mira raro porque estoy haciendo Spinal Waves. ¿Vale? Entonces, y realmente me da lo mismo. Yo me lo diría raro, yo también lo haría, pero... Porque yo quisiera llegar a ese punto. Entonces, te enfrentas a esa situación y dices, vale, pues... Se empieza por el squat. Exacto, ¿vale? Estás esperando en squat. O estás, cuando podíamos estar en el aeropuerto, yo me ponía a hacer pancakes, ¿no? Entonces, la gente, ¿qué coño está haciendo esto? Pero estáis todos de pie. Y lleváis de pie 3 horas. Coño, Vale. siéntate. Entonces, Solo aquí en siéntate, haz un squat, tienes la mochila en la espalda, aprovecha para desarrollar tu espalda, ¿no? En ese o caso, para movilizar tus caderas. En ese caso entiendo que como no están, la gente le falta contexto, le falta entendimiento de la importancia, por ejemplo, del ejercicio o del movimiento, están dándole más valor al valor social que al valor de lo que tú le das valor. Exacto. Efectivamente. Bueno, vale. pues dado que hay podemos ir cortando. que se tienen que ir, sí. Muy chulo. Seréis convocados para el próximo. Vale, muy bien, genial. porque hemos seguido una corriente todo el rato que hemos podido llegar hasta el final. ¿eh? Ha sido sorprendente, ha sido... Muy bueno. Esto no pasa muy a menudo. No. En el de juego, bueno, acabamos ahí hablando. Quedamos, creo, Víctor, Carlos y yo, y se fue todo así por la rama. Bueno, pues muchas gracias a todos. A vosotros. Y hasta muy chulo. un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente, chicos. Un placer, como muy siempre. enriquecedor todo. Chao.